Para empezar, debemos recalcar la importancia de la primera infancia. En los primeros años se configuran las relaciones emocionales y afectivas, el desarrollo neurológico y físico, la interacción con el mundo exterior y las otras personas, y por último la construcción de identidad y el desarrollo de la autonomía de los niños. Por otro lado, retomamos la importancia y la influencia que tienen los adultos alrededor del niño, las entidades educativas, los maestros y los agentes educativos. Son aquellos encargados de favorecer el potenciamiento de sus capacidades y al mismo tiempo generar mejores y mayores oportunidades para su desarrollo integral. A continuación, presentaré de manera más detallada el papel de la familia y los agentes educativos en la primera infancia. La familia, su influencia se presenta en la educación inicial, los valores, las creencias y las experiencias, para que de esta manera la educación del niño se potencie al relacionar los aprendizajes adquiridos con lo que se hace en el entorno del hogar y lo que se lleva a cabo en el entorno educativo. Y por otro lado tenemos los agentes educativos, que es aquel que configuran prácticas educativas coherentes, oportunas y pertinentes de acuerdo con las características de las niñas y los niños. Ahora surge una gran pregunta y es que ¿qué se enseña y se aprende en la educación inicial por parte de los niños? El juego, la exploración del medio, las expresiones artísticas y la literatura constituyen en las actividades que hacen parte de la vida cotidiana de los niños y niños, por lo cual se puede afirmar que esto forma parte de una educación inicial. Aquí es donde ellos juegan, se acercan, disfrutan de la literatura, exploran el medio, descubren diferentes expresiones artísticas. Pero ¿cuál es el papel de los maestros en todo esto? Facilitar esas experiencias, generar estos ambientes y provocar que los niños creen, inventen, imaginen, se relacionen, comuniquen y construyan conocimientos. Por otro lado, la importancia de las políticas públicas en la primera infancia establecen que el Estado tiene un compromiso con los niños y niñas para velar que ellos tengan una vivienda digna, un derecho a la educación de calidad, una igualdad sin distingo de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política, origen nacional y hasta posición económica, que tengan una familia considerada como grupo fundamental de la sociedad para su crecimiento y bienestar, un derecho a la recreación y un espacio que contribuyan a su crecimiento personal, un derecho a la identidad, a tener un nombre, una familia, un derecho a la salud. A su vez, un derecho a la libertad de expresión, porque es que todos los niños tienen derecho a expresarse y dar sus opiniones sin que sean juzgados por ello. Como es bien sabido, los índices de deserción escolar de las niñas y niños más vulnerables del país se dan precisamente por la falta de garantía de los derechos fundamentales. Es por eso que las políticas públicas tienen como población objeto los niños pertenecientes a familias en situación de pobreza extrema y municipios con un alto índice de necesidades básicas insatisfechas. La inequidad es una de las mayores preocupaciones de nuestra sociedad. Y en ese contexto, la inversión en la primera infancia, dirigida al desarrollo integral, es una de las mejores herramientas para reducir la desigualdad. Y aunque las políticas educativas aún tienen vacíos en su diseño e implementación, podrían ayudar a lograr la igualdad de oportunidades y el cuidado integral de los más vulnerables. La prestación de servicios a la primera infancia es benéfica en todos los sentidos. Las políticas públicas han generado una gran cantidad de experiencias que se han traducido en avances significativos que permiten una solución parcial de los problemas y las necesidades de los niños y niñas entre 0 y 6 años. Esto se debe a la preocupación latente sobre algunos asuntos claves a nivel de desarrollo humano relacionados con el aprendizaje en los primeros años de vida, el crecimiento, la construcción de oportunidades para el futuro, la capacidad para el ingreso y acceso efectivo a los diversos niveles de formación y la mejora de la calidad de vida. Es importante resaltar que, de la misma manera como las sociedades bien educadas generan crecimiento económico, los programas para el desarrollo de la primera infancia son el primer paso para el logro de la educación primaria universal y para la reducción de la pobreza.
Bueno, en Colombia existen muchas políticas de la primera infancia. De hecho, a través de los años han ido cambiando y unas épocas en las que eh, no se enfocaba en el pensar qué era ser un niño, sino se enfocaron mucho en la parte de la educación y lo que hicieron fue establecer pero muy bien lo que era la transición, el preescolar, la importancia de esto en los niños, qué habilidades iban a tener. Y fue todo un proceso a través de los años en que las políticas se empezaron a consolidar un poco más y más. Y bueno, hoy en día gracias a estas políticas buscan proteger mucho no solamente a los niños, sino a madres gestantes y madres que están recién paridas. Y bueno, porque es que el vínculo al inicio entre madre e hijo es muy importante, pues prácticamente el niño, esas primeras amamantadas son como su soplo de vida, porque gracias a eso es que le va a permitir empezarse a desarrollar bien físicamente y si va a estar bien físicamente, mentalmente también. Estas políticas han sido súper buenas porque dentro de ellas se han visto el querer, al, al principio él buscaba mucho en ayudarle mucho a las niñas y que tuvieran las mismas oportunidades que los niños. Ya luego existieron otras en que no solamente eso, sino buscar cuáles eran los niños o niñas más vulnerables y a estos prestarle mucha más atención. A esto se le llamó como un tipo de discriminación positiva en la que, bueno, lo que buscan es poder abarcar el mayor número de niños posibles para, por lo menos dentro de la educación, poderlo formar. También se dieron cuenta las personas que estuvieron estudiando esto por muchos años que era un gran beneficio, es un gran beneficio que las niñas al tener las mismas oportunidades que los niños y se acabara esta discriminación iba a permitir como un doble beneficio, tanto actual porque se le van a respetar los derechos y va a permitir que los derechos fundamentales de la infancia puedan mantenerse y puedan eh, no ser vulnerados, y a futuro porque es que así como le prestan tanto atención hoy a las madres gestantes y las políticas cuidan mucho a estas mujeres que se encuentran en una situación vulnerable, porque estar gestando o estar con un niño recién nacido las deja en un estado bastante crítico. De hecho, es que al tener niñas muy bien formadas a futuro va a permitir de que tengan más conciencia de su sexualidad. También que así al tener conciencia no van a buscar un matrimonio rápido, sino que van a querer estudiar, no van a quedar embarazadas tan a temprana edad. Y esto va a permitir de que la comunidad también tenga un mejor desarrollo. Otra de las cosas de estas políticas, y ya de pronto a nivel de los infantes, es cuidar su integridad, al saber que ellos también son unos ciudadanos. Y hoy en día reflexiono en que a mí me da mucho, no sé cómo explicarlo. Hay algo que pasa dentro de mí cuando de pronto voy en el carro o voy caminando o en el bus y veo personas con niños mendigando y a lo mejor pienso, pero hay políticas que se encargan de que esto no esté pasando. Entonces, eso es uno de los beneficios de estas políticas, de que cuiden a los niños, de que los niños no deben estar en esas situaciones. Para eso hay hogares de familia, para eso está el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, para que sea un lugar en el cual los niños puedan llegar y de esta manera empiecen a formarse en lo que deben formarse, no estando en la calle con unas personas sin saber si en realidad son los verdaderos papás o qué es lo que está pasando en esa situación realmente. Y las políticas, si bien
hoy en día están afrontando muchos desafíos esos y muchos más desafíos. Todavía se sigue presentando el desafío de que, bueno, los niños se encuentran hoy en estado de pobreza, pues no, la pobreza no les permite tener las mejores condiciones para educarse. Pero por otro lado, se han dado cuenta que niños no educados no va a permitir que salgan de esa pobreza. Y ahí se han dado cuenta la cantidad de adultos analfabetas que hoy en día existen y saben que una de las maneras de atacar a la pobreza es con la misma educación. Eso entre otros beneficios que hoy en día las políticas buscan, el cuidar, el proteger, el asegurar y velar por los derechos de los niños, el saber que esos beneficios no solamente son para ellos, sino también, por lo menos hablando desde un país, son también para nosotros los colombianos, para tener ciudadanos que en un futuro hagan un verdadero cambio. Y para concluir, dentro de los beneficios que yo estoy hablando y que resalté, es más un mensaje para que también desde nosotros mismos hablemos sobre eso con las personas que están cercanas a nosotros. De pronto no llegar a hacer una campaña, pero es importante conocerlo, es importante conocer estas políticas. Yo nunca se me cruzó por la cabeza que existían. De pronto sí sabía que había unas leyes con respecto a eso, pero no era tan consciente de eso. Y hoy en día pienso y veo que hay muchas cosas que todavía tienen que ser resueltas y nosotros, está en nuestra responsabilidad. Dentro de las políticas hablan mucho de la corresponsabilidad, y es que la responsabilidad no solamente es del Estado, la responsabilidad es tanto del Estado, de las instituciones y de nosotros.